Saludos amigos y hermanos, bienvenidos otra vez a la Escuela Hebraica. En esta ocasión, antes de entrar al tema, quiero mencionarles que tenemos una radio también en internet que se llama La Voz de la Restauración, dirigida por el hermano y pastor Daniel Morinelli. Les invito a escucharla. Creo que está 24 horas al día presentando la programación nuestra, ¿verdad? De diversos estudios de las Escrituras. La voz de la restauración. Entonces, acá debajo del vídeo, en la parte donde se escribe, ya ustedes saben, van a tener el enlace para escuchar la voz de la restauración, además de otros enlaces para documentos que quiero compartir con ustedes. Así que les invito a mirar siempre. No en todos los vídeos va a haber algún documento, pero sí generalmente voy a tratar de poner un documento allá para beneficio de los que quieren los documentos escritos, ¿verdad? Los estudios por escrito. Y se encuentran aquí debajo de la pantalla esta del vídeo. Si no se ve, a veces no se ve todo el texto que uno pone ahí. Entonces usted toca un botón que hay por ahí o una frase que dice ver más o mostrar más, algo así. Y entonces ahí se amplía el espacio donde están escritas esas cosas. Bueno, pues, vamos entonces a comenzar el estudio para hoy de las Escrituras. Vamos a buscar el documento ahora y ahí lo tenemos. Compasión por el penitente es el tema de hoy. Ciertamente todos estamos necesitados de compasión en términos del pecado, ¿verdad? Porque dice la Escritura que todos hemos pecado y esa es la opinión del Creador, de nuestro Todopoderoso, nuestro Padre. El verso de Yeshayahu, de 57:15, dice: porque así ha dicho el que en lo alto y sublime habita para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas en santidad, pero con el quebrantado y el humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los oprimidos. Hermanos, qué bendición tremenda, qué privilegio tan grande tenemos los seres humanos, que el Creador, el que habita en las alturas en santidad, el dueño, creador y dueño del universo, el Todopoderoso, también habita con el quebrantado y el humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes. O sea que Él vivifica nuestro espíritu. Cuando más lo necesitamos, cuando más necesitamos el consuelo y el perdón del Padre nuestro celestial, entonces ahí lo tenemos, siempre está ahí disponible, nunca está ausente. ¿Ok? Eso es el pasaje fundamental de este estudio, compasión por el penitente. Enseguida entramos a la parte 1, una señal de fidelidad. A fin de acercarnos más a Yahweh, ¿qué necesitamos comprender? Isaías, el profeta, nos dice, en capítulo 59, versos 1 y 2, nos dice: no, la mano de Yahweh no es muy corta para salvar, ni su oído muy sordo para oír, pero las maldades de ustedes han sido una barrera entre ustedes y su Elohim, su poderoso. Los pecados de ustedes han hecho que que él aparte su rostro y se niegue a escucharlos. Así que, hermanos, no es que el Padre Celestial se esconde, no es que el Todopoderoso se esconde de nosotros así porque sí. No, son nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras maldades como raza humana, ¿verdad? Todos los humanos caemos en esta descripción. Es esa condición de pecaminosidad lo que ha apartado a la humanidad del Creador. Y por eso, pues, no está con nosotros todo el tiempo así literalmente, como estuvo con Adán y Jabá o Eva al principio, cuando fueron creados, ¿verdad? Esos dos seres humanos creados a la semejanza del Creador y
y disfrutaban de la presencia literal del Creador. Pero eso, ya ustedes saben la historia, se cortó por la desobediencia de Adán y Javá, o Eva, como se le conoce ahora comúnmente. Así que el pecado más difundido, hermanos, que nos separa de Yahweh y provoca tantos trastornos espirituales contagiosos, es el egoísmo. No se puede volver a Yahweh si no es por medio de la abnegación, o sea, de la negación propia. Por nosotros mismos no podemos hacer nada, pero si Yahweh nos fortalece, podemos vivir para hacer bien a otros y de esta manera rehuir el mal del egoísmo. A menudo yo he dicho acá entre los hermanos, ¿cuál es la meta de la Torá, de la enseñanza del Todopoderoso, del Creador? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo de tantas leyes y tantos consejos y tantas enseñanzas que nos deja el Creador en las Sagradas Escrituras? Bueno, el objetivo es sencillo. Cuando uno hace esa pregunta, enseguida la gente piensa, bueno, pues salvarnos. ¿Pero salvarnos de qué? eh, yo siempre digo, mire, el objetivo, por lo menos principal, de la Torá, de la enseñanza de Todopoderoso, es que seamos mejores personas cada día, que yo pueda ser hoy mejor que ayer y que pueda ser mañana mejor que hoy. Esa es básicamente la esencia de la Torá. ¿Okay? Claro, la salvación está también en juego, la salvación está también en el cuadro, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Hoy queremos recalcar el detalle este. El egoísmo es lo que nos separa del Creador principalmente. Ese egoísmo humano es lo que nos separa unos de otros, hermanos. Es lo que nos separa de la hermandad, del vecino, etcétera. Así que es importante este punto, ¿verdad? Que no nos dejemos llevar por nuestro yo, por ese sentimiento de que somos demasiado importantes. El antídoto de eso es la abnegación. O sea, abnegación quiere decir negación propia, negarse a uno mismo en beneficio de la humanidad, en beneficio del vecino, del hermano, del amigo, de la familia y en beneficio de los intereses del reino de Todopoderoso para este planeta. En el punto 2, acercándonos a Yahweh, cuán importante es la humildad a los ojos de Yahweh. En Isaías 57, 14 al 16, nos dice, Yahweh dice, construyan una carretera, preparen un camino, quiten todos los obstáculos del camino de mi pueblo. Qué lindo, porque así ha dicho el que en lo alto y sublime habita para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas, en santidad, pero con el quebrantado y el humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los oprimidos, porque no voy a contender para siempre, no voy a estar airado para siempre. No, yo que hago desmayar los espíritus, también creo el aliento de vida. El mismo pasaje que leímos antes como base del texto, pero, o sea, del estudio, pero un poquito ampliado aquí. Necesitamos diariamente el poder del Espíritu de santidad, hermanos. Ese es el punto aquí. El yo no consagrado debe ser subyugado. Fíjense la última parte de este pasaje que acabamos de leer. Yo, dice el Todopoderoso, que hago desmayar los espíritus. Ahí está hablando en el hebreo, dice ruach. Ruach es lo que se traduce generalmente como espíritu. Y dice también creo el aliento de vida. Neshamot, ahí está en plural, los alientos de vida. O sea que no es lo mismo la ruach que la neshama.
Sin embargo, son dos elementos del ser humano que es lo que le da vida al ser humano. La ruaj es lo que se traduce al español como espíritu. Y es una traducción un poco pobre, yo diría. La palabra ruaj, bueno, significa mucho más que eso, pero no vamos a entrar en detalles teológicos ahora, ¿verdad? La ruaj, lo que llamamos el espíritu, es la esencia del ser humano. Y también la neshama es digamos, la chispa de vida que el Creador puso en nosotros cuando creó a la humanidad, ¿verdad? Y el Padre puede hacer desmayar eso y también puede vivificar eso. Tanto la ruaj como la neshama, o sea, el espíritu como el aliento de vida, Él lo puede revivificar. De manera que cuando nos sintamos decaídos, nos sintamos desmayar, nos sintamos débiles espiritualmente, acudamos al Padre Celestial, acerquémonos a Yahweh, el Creador, y Él nos puede vivificar nuevamente en el espíritu y en el aliento de vida. Eso es importante porque hay tanta gente desanimada hoy día debido a muchísimas cosas, incluso la pandemia esta que está asolando a la humanidad entera. Ha hecho decaer los espíritus de mucha gente. Entonces hay veces que por mejor que estemos físicamente, nos sentimos decaídos, nos sentimos limitados, nos sentimos como presos en una prisión, digamos, mundial. Y necesitamos acercarnos al Creador, hermanos. En este punto de la historia, más que nunca antes quizás, necesitamos acercarnos al Creador y disfrutar de su presencia y disfrutar del aliento y el estímulo que Él da a nuestro espíritu, a nuestra alma. Así que ese punto es importante también. ¿Qué anhela Yahweh hacer por nosotros por medio de su palabra? En Yeshayahu o Isaías 57, 18 y 19 nos dice: he visto lo que han hecho y los sanaré. Ahí está la promesa, qué linda. Los guiaré y les daré consuelo a ellos y a los suyos que están de duelo. Yo produzco palabras alentadoras y consoladoras. Le irá bien al que está lejos y al que está cerca, dijo Yahweh, y yo lo sanaré. Hermano, qué promesa preciosa. Él nos sanará. Él estará con nosotros. Él nos dará palabras alentadoras. ¿Y dónde están esas palabras alentadoras? Bueno, están en la escritura, en las sagradas escrituras. ¿Okay? En las sagradas escrituras están ahí plasmadas las palabras alentadoras del Todopoderoso, del Padre Celestial. Ahora, los que no creen en las escrituras, que no creen en la Biblia, pues no tienen ese consuelo, ¿verdad? Y Él promete que nos irá bien. Fíjense, a los que están lejos y a los que están cerca. Hay personas que están cerca del Todopoderoso, cerca de Yahweh, en oración, en estudio, en compasión por los demás, etcétera, etcétera, en obediencia. Y hay otros que están lejos. Hay otros que están lejos de Él. Y Él dice que le irá bien a los que están cerca y a los que están lejos si se atienen a esto, ¿verdad? A acercarse a Yahweh, a tenerlo en cuenta al Todopoderoso, al contar con Él cada día para los problemas de la vida y los trabajos que nos toca hacer diariamente. ¿Okay? Así que aquí en esta nota les decimos que pongan su fe tan profunda y firmemente en el Mashiach, que es el medio de Yahweh para salvarnos, que ninguna circunstancia pueda derrotar su fe. Deje que su vida sea escondida con el Mashiach en Yahweh. No malgaste su tiempo fijándose en los defectos de los demás. A veces somos muy proclives a eso. Esto no curará sus defectos de carácter. Si se espacía en los errores de los demás, será transformado en esa misma imagen. Siempre que sea tentado a culpar a los demás por las heridas que le han hecho, abra su Biblia ante el Todopoderoso Yahweh y suplíquele por el bálsamo sanador de su paz. Hermanos, somos muy proclives, muy
inclinados a criticar a los demás, a condenar a los demás, ¿verdad? Estoy hablando en general, ¿no? Los seres humanos somos así. Bueno, pues eso nos aleja de nuestro Padre, hermanos. Eso no nos resuelve nada. ¿Mm? Sin embargo, lo contrario, el hablar bien de los demás, elogiar, obviamente, a los que se merecen el elogio, ¿verdad? Elogiar a los demás, pues nos acerca a la humanidad, al ser humano, al vecino, y nos acerca también al Creador. Así que es importante, hermanos, poner nuestra fe en el lugar correcto, poner nuestra palabra, nuestra conversación en el lugar correcto, que edifique a otros y no que los hunda, que edifique a otros y no que les perjudique. Ese punto es importante también, hermanos, para poder acercarnos a nuestro Creador Yahweh. Y los que se dedican a fijarse en los defectos de los demás, que están perdiendo el tiempo, están malgastando un tiempo precioso que pudieran aprovechar en otras actividades más provechosas que estar criticando a los demás. Claro, es parte de la naturaleza humana, ¿verdad? Criticar, de la naturaleza humana caída, de la naturaleza humana apartada del Creador. Es como natural. Así que tenemos que hacer un esfuerzo entonces para vencer esa inclinación del Yetzer Hará, como se dice en hebreo, una inclinación a lo malo, una inclinación al mal. De eso hay que luchar contra eso en nuestra vida personal. Así que este estudio nos lleva a una reflexión seria de cómo andamos en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida social con los vecinos, etcétera, etcétera. Punto 3, teniendo en vista la eternidad. En contraste con el bienestar para los mansos y quebrantados, ¿qué sentencia cae sobre los que rechazan las súplicas de Yahweh? Y Yeshayahu 57, 20 y 21 nos habla de esto. ¿Cómo podemos evitar esta condición? Dice así, pero los malvados son como el mar agitado, que no puede estar quieto, cuyas aguas arrojan cieno y lodo. No hay seguridad para los malvados, dice mi Elohim. Hermanos, qué tremendo. Es una descripción bárbara de los perversos, ¿verdad? Los malvados, los impíos, como dicen otras traducciones de las escrituras. ¿Ok? ¿Estás dispuesto a derribar los ídolos que has albergado? Esa es una reflexión para nosotros. ¿Estás dispuesto a dejar que el Mesías, Yahoshua, entre en tu corazón para purificarlo de todo lo que contamina? ¿Tienes en todo momento y bajo toda circunstancia el dominio de ti mismo? Puedes decir, para mí el vivir es el Mashiach, como dijo Shaul, Pablo, y yo soy suyo. Estás representándolo a él a través de tu templanza, tu paciencia, tu abnegación. Son preguntas para meditar. No es tu profesión, sino tu curso de acción lo que determinará si eres su discípulo o no. O sea, no es decir, yo soy religioso, o yo soy cristiano, o yo soy lo que sea, de la religión que sea. No, lo importante no es tu profesión, eso es lo que quiere decir la palabra profesión, lo que tú profesas, lo que tú dices que eres, eso no es lo más importante. Lo más importante es tu curso de acción, tu acción, tu actuar. O sea, lo más importante no es tu palabra, sino tus hechos, tu acción. Algunos, hay como un refrán que dice algo así como, no oigo lo que dices porque veo lo que haces, o algo así. Hay distintas maneras de decirlo, ¿verdad? Es decir, que no es lo más importante lo que tú dices. A veces tú quieres enseñar a otros, pues eso es bueno, pero más importante que eso es que le des un buen ejemplo. ¿Eh? Eso es lo que está diciendo ahí en otras palabras. O sea que el ejemplo, un buen ejemplo vale más que 1000 palabras. Bueno, y un mal ejemplo también. Un mal ejemplo puede echar al suelo 1000 palabras que tú digas, buenas palabras, pero si das un mal ejemplo, entonces
se va al suelo, ¿verdad? Todo el andamiaje de las palabras, porque las palabras son palabras y se las lleva el viento, como dice el refrán. Pero las acciones de uno, lo que uno hace, cómo uno vive, cómo uno trata a los demás, eso permanece. Eso es lo que la gente más considera. ¿Qué deberíamos tener siempre presente en vista de que nos acercamos a la eternidad? Hermanos, Romanos 14:10 nos dice, o sea, Shaul, el enviado del Mesías, dice, así que tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Y tú, por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos compareceremos ante el tribunal de Yahweh. Hermanos, qué tremendo. Todos compareceremos ante el tribunal celestial. Eso es el destino final de la humanidad. En términos de esto, comparecer ante el tribunal celestial nos tocará algún día. Y estamos viviendo en los umbrales del mundo eterno, hermanos. Las acciones de todos los seres humanos están siendo registradas ahora mismo en el tribunal celestial. Y es ahora el momento oportuno para abandonar el pecado y obrar con determinación para salvar a tantos como sea posible. ¿Y qué es eso de salvar a otros? Llevarles la palabra, el mensaje de salvación que está plasmado en las Sagradas Escrituras. No es que nosotros podemos salvarlos por nosotros mismos. Se habla de salvar a otros cuando les llevamos la salvación, el mensaje de salvación de las Sagradas Escrituras de Yahweh el Padre a través de su Hijo, el Mesías, Yahushua. Así es como podemos salvar a otros si ellos se dejan salvar, porque sucede que muchos no se dejan, ¿verdad? A veces, sí, a veces se da que muchos no se dejan, simplemente no les interesa escuchar el mensaje de salvación de las Sagradas Escrituras, lo que llaman comúnmente la Biblia. Estamos viviendo los umbrales del mundo eterno. ¿Qué quiere decir eso? Puede significar dos cosas. Como individuos, cualquier día podemos morir, ¿verdad? Cualquier día. Uno no sabe cuándo va a morir. Como dice el refrán, uno sabe dónde nace, pero no sabe dónde va a morir. Pero eso a nivel individual, pues cuando uno muere, pues ahí se acabó la oportunidad. Ahí empieza para uno el mundo eterno. ¿Okay? O la otra manera en que esto se cumple sería o será si cuando el Mesías venga. Cuando finalmente regrese el Mesías, porque ya vino una vez, pero prometió volver. Y cuando él regrese a esta tierra, ahí comenzará el mundo eterno, el reino del Todopoderoso impuesto por el Mesías, por el ungido de Yahweh en este planeta. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos referimos, a eso nos referimos cuando hablamos del mundo eterno. Y si el Mesías viene mañana, no sabemos cuándo será, pues ahí comienza el mundo eterno. Y si no, pues cuando uno muere, ahí se acaba la oportunidad de uno hacer lo que tiene que hacer en este mundo. Y a eso es que nos referimos cuando decimos, estamos viviendo en los umbrales del mundo eterno. En cualquier momento puede suceder una de las dos cosas, o que venga el Mashiach o que pasemos a morir. Y ahí se nos acaba la oportunidad de hacer algo, ¿verdad? Por nuestra salvación en términos de aceptar la salvación. No es que nosotros podemos salvarnos por nosotros mismos, pero podemos aceptar la salvación que nos ofrece nuestro Creador. En el punto 4, el espíritu de santidad en acción. El espíritu de santidad es lo que otros llaman el Espíritu Santo. Nosotros no usamos la palabra Espíritu Santo, la frase del Espíritu Santo, porque se ha malentendido mucho. De hecho, el hebreo literalmente dice Ruach HaKodesh. Espíritu de santidad significa eso. Si quisiera decir Espíritu Santo, diría Ruach HaKadosh. HaKadosh no es lo mismo que HaKodesh. Ese ya es un detalle, ¿verdad?
que no en realidad no es parte de este estudio, pero bueno, es bueno aclarar esos conceptos. ¿Cómo identifica Yahoshua, el Mesías, la evidencia de que estamos siendo imbuidos de una mayor porción de su espíritu de santidad? Porque el espíritu de santidad se da por porciones, hermanos. ¿Ok? A unos más que a otros. Dice Yohanan, el conocido como Juan, 16, 7 y 8. Pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. Él le habló así a sus discípulos. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá a ustedes. Y si me voy, se lo enviaré. Cuando ese venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí se, ahí se personifica el espíritu de santidad, ¿verdad? Esa energía, ese poder omnipotente que emana del Padre y del Mesías también, se personifica como el defensor, Hamelitz, dice en hebreo. Ningún amor profundamente arraigado en Yahoshua puede morar en el corazón de aquel que no ve ni comprende su propia pecaminosidad. El alma que es transformada por la gracia divina admirará el carácter divino del Mashiach. Pero si no reconocemos nuestra propia carencia espiritual, ello es una prueba inequívoca de que no hemos tenido una visión de la belleza y la excelencia del Mashiach. Y mi invitación en este día para mis queridos hermanos y amigos es que contemplemos la visión de la belleza del Mashiach. Contemplemos la visión de la excelencia del Mashiach. El Mashiach quiere decir el ungido, el rey ungido del Todopoderoso. Ese es Yahoshua, que en arameo otros lo conocen con el nombre arameo de Yeshua, y otros pues le aplican el nombre griego Jesús, que se ha españolizado como Jesús, ¿verdad? Es el mismo personaje, solo que estamos hablando del nombre correcto original de él, es Yahoshua en hebreo y Yeshua en arameo, que son los idiomas en los que se escribió originalmente la Sagrada Escritura, la Biblia. ¿Ok? Veamos el contraste entre esta humildad de la que hablamos y la actitud opuesta manifestada frecuentemente en el mundo y demasiado a menudo aún en la asamblea o lo que llaman otros la iglesia. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta última? Jacobo, equivocadamente llamado Santiago, Jacobo en griego, Jacobo 3, 13 y 14 dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes, que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre propia de la sabiduría? Ahí está. Pero si en sus corazones tienen amargos celos y contiendas, no se jacten ni mientan contra la verdad. Fíjense cómo este apóstol del Mesías nos exhorta también en relativo a la buena conducta. ¿Eh? O sea que la profesión, profesar uno ser creyente, ser cristiano o lo que sea, no es suficiente. Hay que demostrarlo con las buenas obras, con las buenas conductas. Y aún en el nuevo pacto, el apóstol Jacobo, nos habla de esto, de la obediencia, de la buena conducta. Y nos advierte contra albergar en nuestro corazón celos y contiendas. El que alberga en su corazón celos o contiendas, no se puede jactar, está mal, está en el camino equivocado, ¿ok? Y si dice que está en la verdad, mientras, por ejemplo, perjudica al prójimo, mientras habla mal del hermano, entonces está mintiendo contra la verdad. En nuestra nota dice, ¿qué es mentir contra la verdad? Es pretender creer la verdad a la vez que el espíritu, las palabras y la conducta no representan al Mashiach, sino al adversario. Ser impaciente, ser intolerante, es mentir contra la verdad. Pero el amor, la paciencia y la amplia tolerancia están de acuerdo con los principios de la verdad. Así que esa
Esa es la conducta que debemos manifestar ante el mundo, ¿verdad? El amor, la paciencia y la tolerancia. Eso es muy importante. A veces nos falta eso, ¿verdad? Tolerancia. A veces los que son muy religiosos tienden a ser intolerantes respecto a las debilidades o a los errores de otras personas. Eso no nos lleva a ningún sitio, hermanos. La intolerancia lo que causa es división. Fíjense, por ejemplo, la historia de la iglesia es clara. La historia de la iglesia cristiana. ¿Qué fue lo que dividió la iglesia católica, por ejemplo, en aquellos tiempos de la Edad Media? Alguien dirá, Martín Lutero surgió con otras ideas y dividió la iglesia. No, no fue Martín Lutero el que dividió la iglesia católica. Fue la intolerancia de los líderes de la iglesia católica de aquel tiempo. Esa intolerancia satánica llevó a la división de la iglesia, porque lo que predicaba Martín Lutero era la verdad respecto a la conducta inmoral de los líderes de la iglesia de aquel tiempo. Y ya ustedes saben, esto mencionamos así por encimita, ¿verdad? Ustedes saben la historia de la iglesia y de Martín Lutero en aquellos tiempos y de la división que hubo, que hasta el día de hoy pues permanece dividida. La intolerancia ha dividido muchas iglesias, porque no toleran las diferencias y sin embargo toleran el pecado en muchos casos. Así que es importante también esto de ser tolerante con los hermanos que difieren de nosotros, ¿verdad? Ser tolerantes con los hermanos que tienen quizá alguna diferencia de opinión sobre algo, sobre las enseñanzas. Y no quiere decir que vamos a aceptar todo lo que otro diga, pero ser tolerantes, porque a veces los hermanos que enseñan cosas diferentes, por ejemplo, lo hacen por ignorancia. No es que son malos, ni que quieren dañar, ni que quieren dividir la comunidad, ¿verdad? A veces es por ignorancia. Por eso mismo, porque no tienen tolerancia. Y si nosotros vamos a mostrar también intolerancia, entonces ahí vienen las divisiones. Y eso sucede en la familia también, a nivel de la familia. A veces las familias se dividen, se separan unos de otros, también porque no han aprendido la tolerancia, no han aprendido a tolerar las diferencias de opiniones, las diferencias incluso de acciones, ¿verdad?, entre unos y otros. El padre, por ejemplo, quiere que sus hijos sean así, y no puede ser de otra manera. No, eso es lo que causa división en las familias. Sí, hay que enseñar, eso sí, el padre, la madre, igual que los líderes religiosos, tienen el deber de enseñar a otros el camino correcto, pero siempre con tolerancia, siempre con amor, con paciencia. Cuando faltan estas virtudes preciosas, las consecuencias son negativas, siempre o casi siempre. ¿Ok? Vamos al punto siguiente. Punto 5 y último. Humildes ante los demás. ¿Cómo reaccionan los que están llenos del Espíritu ante los que son defectuosos y errantes? Gálatas 6:5 nos dice, hermanos, Gálatas 6:1-3, quise decir. Hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales, dice que está hablando de un hermano, restauren al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros, y de esta manera cumplirán la Torá del Mashiach,
Porque si alguien estima que es algo, no siendo nada, así mismo se engaña. Ahí está. Hermanos, y en Lucas 11:4 dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos ofende. Es la versión modelo, lo que llaman el Padre Nuestro, pero que en la versión de Lucas es un poquito diferente. No podemos repetir esa oración, hermanos, si no perdonamos a otros sus ofensas. Y fíjense lo que dice, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, o sea, está hablando de un creyente, un discípulo del Mesías, que de pronto se ve enredado en una transgresión, o sea, que cometió un pecado. ¿Qué hay que hacer? Votarlo, expulsarlo, votarlo de la congregación. Eso es lo que hacen algunos a veces, ¿verdad? No. El consejo inspirado dice, ustedes que son espirituales, restauren al tal. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre. ¿Ok? O sea, con un trato amable, manso, humilde, considerándose a uno mismo, no sea que uno mismo sea tentado. O sea que la posibilidad de que yo caiga en pecado existe. O sea, incluso todos pecamos de alguna manera, ¿verdad? En algún momento. Por lo tanto, considerando eso, tenemos que ser pues considerados con esta persona, tratarla con mansedumbre, orientándolo, aconsejándolo, enseñándole lo que dice la Escritura, etcétera, etcétera. No es la misión del pastor sacar de la iglesia, como ellos dicen, ¿verdad? O expulsar de la iglesia al que comete un pecado, de los hermanos. O sea, hablando ahora no de los que están afuera, sino de los que están dentro de la comunidad espiritual. La misión del pastor, del líder, de cómo se llaman, es educar, enseñar, ayudar con mansedumbre, con calma, con paciencia y sobre todo con amor al que falla, al que peca de entre los hermanos. Y buscar la manera de restaurarlo. Ahí nos invita a restaurarlo. O sea, ayudarlo a restaurarse, ¿verdad? A salir de esa situación de pecado. Hay veces que eso puede suceder en un día y hay veces que puede tomar mucho tiempo en que esa persona cambie y se restaure su vida espiritual, ¿verdad? Entonces nuestro deber a los líderes, es acompañar a esa persona, ayudarla a restaurarse en todo ese proceso de restauración, que a veces no es fácil, ¿verdad? Finalmente, cuando no hay remedio, pues ellos mismos, el que peca, se aleja. Él mismo, no hay que expulsarlo, generalmente ellos se alejan y se separan de la congregación, ¿verdad? Pero si se le trata con amor y cariño y respeto, pues no se va a ir amargado, no se va a ir quizá, ¿verdad?, odiando. Por el contrario, si se lo trata mal, entonces va a tener un motivo de hablar en contra de los líderes o en contra de esa congregación donde estuvo. Todo esto es importante, hermanos, y tiene que ver con el entender la misión que nos ha sido encomendada a los que dirigen grupos, ¿verdad? Los que dirigen congregaciones o iglesias o como se llamen. Y es importante también, digamos, comprender que para poder cumplir nuestra misión de enseñar a otros y de dirigirlos al camino correcto, necesitamos primeramente humildad. Necesitamos reconocer que nosotros también somos pecadores. Solo que hemos sido perdonados si nos hemos arrepentido, ¿verdad?, de los pecados que cometíamos, pues hemos sido perdonados. Pero no somos mejores que los que están todavía en pecado, porque en cualquier momento podemos caer otra vez en pecado. Y conociéndonos así, reconociendo nuestra debilidad natural humana,
es que debemos entonces tener compasión del que peca, del que viola las reglas, del que se desvía del camino de la verdad y entra al error, ¿verdad? O al pecado. Porque esa es la conciencia que debe tener todo líder, todo dirigente de un grupo, de una congregación. Y si tenemos esa conciencia y aceptamos las enseñanzas de la palabra de Todopoderoso, entonces vamos a estar capacitados para ayudar a otros, al que yerra, al que peca, al que se aparta de la verdad y del camino correcto. Así que este es el mensaje del estudio de hoy. Este es el centro del llamado que se le hace a nuestros queridos hermanos a tratar a los demás como ya hemos estudiado en esta lección, con amor, respeto y consideración por la debilidad humana, porque todos somos humanos, por lo tanto todos tenemos debilidades. Alguna debilidad tenemos, ¿ok? Y si nos amamos unos a otros y si somos tolerantes unos con otros y si nos ayudamos por medio de hablar de la manera correcta y tratar con amor y cariño al que falta, que falla, entonces vamos a prosperar. Vamos a prosperar. De lo contrario, podríamos ir al fracaso en términos de la congregación, ¿verdad? Del ministerio que tenemos y demás. Bueno, queridos hermanos y amigos, esto ha sido más bien como una reflexión. Les invito a seguir visitándonos acá en YouTube y más todavía a que nos visiten en las clases que damos en vivo, en directo, casi todos los días de la semana, pero de mi parte, pues sería los viernes, porque hay otros maestros que tienen sus clases aquí en la Asamblea de Yahweh Internacional y presentan sus clases martes, miércoles y jueves, y luego yo vengo todos los viernes de la noche, que ya es Shabbat, y los sábados de mañana nos turnamos, ¿verdad?, entre los maestros para cada uno da el mensaje, el estudio o la clase o el sermón o lo que sea, una vez al mes de los maestros. Y además de eso, pues les invito a que escuchen, como dijimos al principio, nuestra radio, La Voz de la Restauración, así se llama, nuestra radio en internet. Acá abajo en la descripción de la página, de esta página, pues tienen los enlaces apropiados para entrar a la radio y para otras cosas, ¿no? Para los documentos que hemos ofrecido. Así que con esto, pues, nos despedimos de nuestros oyentes. Hasta la próxima. Shalom.